Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde hace unos años, el Perú está viviendo tiempos muy convulsos y esto tiene eco en su vida social, política y económica. Y todas estas manifestaciones de la lucha de clase en Perú pues, han de ser estudiadas y tenidas en cuenta para comprender la generalidad de la lucha de clases, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Y como no, para solidarizarnos con aquellos camaradas que se organizan para construir una alternativa comunista, ¿no? De esta manera, pues he invitado esta vez al canal a Juan Pablo Waljón, licenciado en Filosofía, con una tesis de Marx, y cuenta también con estudios de posgrado en la especialidad de Epistemología. Bien, es autor del libro, que lo tengo aquí, La lucha de clases en el Perú, 2016-2021, y también autor de varios artículos publicados en distintas revistas peruanas y medios digitales. Y bueno, actualmente forma parte del Comité de Propaganda Obrera y Socialista, en que es de lo que vamos a hablar en esta entrevista. También me imagino que será inevitable hablar acerca de la realidad del Perú, pero bueno, nos vamos a intentar enfocar la entrevista, el coloquio, ¿no? Acerca del nuevo comité que han creado allí. Y bueno, Waljón, cuéntanos un poquito, ¿no? O sea, si te cedo la palabra, si quieres introducirte nuevamente de la mejor manera que yo pueda hacerla, y empezamos un poco las entrevistas. Así que nada, te cedo la palabra. No, bueno, no habría más que agregar, solamente agradecerte por la oportunidad de poder estar aquí, compartir los puntos de vista, bueno, del comité, que es la organización que hemos estado impulsando desde hace ya un tiempo. Felicitarte también por la labor que cumples, muchos de nosotros te seguimos ya de mucho tiempo. Esta labor de difusión es, bueno, importantísima, y sobre todo esta vocación que existe en el canal de ustedes de hacer una lucha importante, no solamente defensa del marxismo, sino que, bueno, dentro de lo que es la defensa del marxismo, también una lucha frontal a lo que es el revisionismo y todas las desviaciones que en efecto es importante confrontar, ¿no? Bueno, agradecer también a tus suscriptores, tus seguidores, que seguramente estarán acompañándonos, bueno, en esta breve entrevista. Bueno, muchas gracias y espero que sea provechoso para todos. Sí, la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y venir al canal. Muchos me lo estaban pidiendo también, a raíz de que te abriste, si no me equivoco, hace poco tiempo un canal en YouTube, ¿no? Y muchos me habían pedido que te invitara y bueno, pues aquí le tenemos. Y hoy, otro día hablaremos, le entrevistaré sobre el libro que publicó, pero hoy vamos a enfocarnos un poco en el comité que han creado, ¿no? Junto con otros camaradas peruanos. Así que, bueno, creo que para que la gente un poco se sitúe, ¿no? Porque, bien, yo, por ejemplo, sí sigo, ¿no? La realidad política del Perú. Imagino que muchos camaradas también que están suscritos a mi canal, están suscritos tanto a tu canal como al de Gerson, ¿no? Imagino que seguirán la realidad peruana, pero bueno, puede haber siempre alguno que le quede un poco lejos o que tal vez desconozca la realidad del Perú y el desarrollo de la lucha de clases allí, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, la más general, pero muy importante, y es eh, acerca del desarrollo de la lucha de clases en el Perú. ¿Cómo se encuentra actualmente vuestro país, Perú? Bueno, en realidad la formación del comité obedece a justamente estas condiciones que se han generado a partir de la lucha de clases en el Perú. En el libro que justamente mencionabas, ahí hacemos un repaso de lo que viene a ser lo que ha sucedido en el Perú desde el 2016 al 2021, que básicamente lo caracterizamos como una pugna entre entre dos sectores de la gran burguesía en el Perú. Una caracterización que no había antes, por cierto, y eso es lo importante, lo interesante, y lo que está también captando la atención de muchos sectores aquí en el país, de sectores progresistas, sectores que asumen una posición de clase, que es esta distinción entre lo que es la gran burguesía financiera y la gran burguesía burocrática. Este concepto de gran burguesía burocrática, siguiendo más o menos la nomenclatura lo que, eh, de lo que recoge una tradición maoísta en el Perú, que ciertamente, por lo menos en el plano nacional, se ha mostrado como, se podría decir, la vertiente más revolucionaria, que eh,
Bueno, ¿en qué consiste? ¿No? Brevemente, porque claro, no vamos a repasar todo esto. Yo creo que sobre todo lo que nos pone en contexto es lo que sucedió con Pedro Castillo. Eso es lo que nos pone en contexto. Pero ¿qué sucede? ¿No? En el Perú han habido, o hay, mejor dicho, dos grandes sectores de la burguesía, dos sectores de la gran burguesía. Uno que es el sector que controla los principales bancos en el país, controla la gran industria en el país, a la que hemos llamado nosotros la gran burguesía financiera, siguiendo esta definición, ¿no? Esta definición leninista de la fusión del capital bancario con el industrial, más o menos siguiendo, no con la misma precisión, pero en eso está inspirada esta terminología. Y por otra parte, la gran burguesía burocrática, que es una burguesía que se fue formando en realidad, bueno, esta gran burguesía financiera, como digo, controla los bancos, la gran industria, y se fue formando más o menos en los años 50 del siglo pasado. Ha despegado ya en los 60, 70. Hoy es, se podría decir, a nivel económico, la burguesía más poderosa, la que tiene un mayor control de la economía. Controlan, como digo, ¿no? Tanto la banca como la gran industria, la minería, que es fundamental aquí en el país. Y por otra parte, a partir de los años 80 ya empieza a surgir un sector de la burguesía que poco a poco, bueno, empieza a tener una importante acumulación de capitales. Lo característica de esta gran burguesía nueva, ¿no? Es que entra en un momento en el que ya el mercado peruano, por así decirlo, ha sido o es controlado por esta burguesía más antigua, que es la gran burguesía financiera. Entonces, bueno, para poder competir contra esta gran burguesía que ya controla, se podría decir, el mercado nacional, tiene que valerse de muchas formas. Una característica, por ejemplo, quizás no necesaria, pero por lo menos presente en muchos de estos grandes capitales, es su ligación con muchas actividades ilícitas, por ejemplo, ¿no? Presuntamente muchos de estos habrían tenido su origen en lo que viene a ser el narcotráfico, el contrabando, entre otras cosas. Algo muy similar a lo que dice Marx sobre, por ejemplo, el capital alemán también, ¿no? Cuando entra a competir con los capitales imperialistas que, bueno, ya tenían larga data. ¿Y qué es lo que sucede? Entran a competir al mercado nacional y, como sucede, finalmente tienen que haber estas contradicciones, ¿no? Contradicciones entre sus intereses de grupo. Entonces ahí es donde nosotros vemos que surge ya en el Perú a partir de los años 90 y sobre todo a partir de los 2000 en adelante una pugna ya en el plano político de estos dos sectores de la gran burguesía cuyo origen obviamente de conflicto de intereses se encuentra en la economía. Y bueno, ahí es donde hemos tenido una serie de gobiernos, de disputas políticas que obedecían fundamentalmente a ello, ¿no? Dentro de esa pugna, claro está, también hay los intereses de diversas clases sociales. Es algo que nosotros planteamos dentro del libro, de la lucha de clases en el Perú. Obviamente también hay un protagonismo de varios sectores del pueblo, sectores, por ejemplo, del campesinado intermedio, pobre, etcétera. Pero lo que ha determinado la política nacional, y eso es lo problemático también, lo cual demuestra que hace falta una vanguardia también a nivel de la clase trabajadora, es que lo que ha marcado la pauta de estas pugnas políticas ha sido justamente esta constante contradicción entre los sectores de la gran burguesía. Son como quien dice los que han puesto la agenda, ¿no? Y a partir del 2016 en adelante esta contradicción se ha agudizado tanto que hasta el día de hoy son 7 años y hemos tenido 7 presidentes justamente, ¿no? Han habido vacancias presidenciales, han habido cierres de Congreso, protestas para hacer renunciar a un presidente, elecciones, como fue lo de Pedro Castillo, y luego, bueno, un golpe, como es lo que hace Dina Boluarte. Bueno, ha sido, bueno, distintos mecanismos con los cuales un sector ha tratado de imponerse a otro. ¿Qué es lo que sucede entonces con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ya yendo al panorama actual. Bueno, Pedro Castillo parte de los sectores populares, es decir, nace de las luchas reivindicativas de los sectores populares. Él es un maestro rural, parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú. Pero bueno, por el reconocimiento que llegó a tener a partir de una gran huelga de profesores, de maestros en el 2017, el Partido Perú Libre, que ciertamente tiene el eslogan de ser marxista-leninista, pero que en realidad se podría decir está muy alejado en realidad, ¿no? Quizás algunos dirigentes nada más lo toman en cuenta, pero también bajo una interpretación bastante antojada de lo que ellos entenderían por marxismo-leninismo. Su intención principalmente era electoral, nada más, ¿no? Y dentro de eso, bueno, ven una candidata a Pedro Castillo como una figura que podría darles los votos o arrastrar los votos para ellos garantizar sus bancadas y todo lo demás en el Parlamento.
Pero el descontento popular hizo que, a pesar de que el plan original no sea que Castillo gane las elecciones, finalmente lo ponen en esa situación, ¿no? Eso es lo que termina sucediendo. Pero dentro de todo, Perú Libre, claro, es un partido que tiene una concepción, como digo, muy ya desviada del marxismo-leninismo, pero de todas maneras tiene una vocación popular, o por lo menos tiene sectores con vocación popular, es decir, por ejemplo, antiimperialista en cierta medida, y opuesta al, bueno, lo que solemos llamar como neoliberalismo. Entonces, de todas maneras, la candidatura de Castillo representaba eso, ¿no? No sería una candidatura marxista-leninista, el partido mismo tampoco sería mucho llamarle marxista-leninista, pero por lo menos era, por así decirlo, una candidatura que entraba a confrontar con una dinámica que viene imperando en el Perú desde hace mucho tiempo, ¿no? En Latinoamérica, por lo menos, Colombia, Perú y Chile eran, como siempre se diría, el bastión del neoliberalismo, ¿no? Por eso es que también que estallaran estos conflictos en los últimos años también llamó mucho la atención. Pero bueno, era, como quien dice, una oposición que aparecía, tuvo un respaldo importante, pero lo que empieza a suceder luego, cuando ya Castillo tiene más probabilidades de ganar la presidencia, es su progresivo alejamiento de esta fuerza política que le dio la oportunidad de postularse como presidente, y más bien empiezan a integrar el equipo técnico, así le llaman, es decir, aquellos que iban a asumir finalmente los ministerios y todo lo demás, sectores de la izquierda que sí están más vinculados más bien al capital financiero. Sectores, bueno, no sé, creo que de repente podríamos vincularlos un poco a lo que es Podemos allá en España, más o menos, que se llaman de izquierda, ¿no? Ya incluso muchos le llaman de izquierda. Lo mismo, lo que hace también problemática esa definición, definitivamente en el comité, como que esa definición de izquierda y derecha no la manejamos, o por lo menos no la consideramos como una pauta para interpretar, pero se llaman a sí mismos de izquierda, pero en realidad están muy vinculados con el capital financiero, no solamente a nivel ideológico, sino ya hay evidencias que muchas de estas organizaciones están financiadas por ONGs cuyas fuentes vienen de los principales bancos del Perú y claro está de instituciones también norteamericanas. Entonces ya ahí no hay mucha discusión, en realidad ya hay mucha evidencia. Y vienen de esos sectores, pues, ¿no? A sumarse a este equipo técnico y van acaparando. Y sobre todo lo que sucede ahí es que se posicionan muy bien en quienes iban a determinar el eje económico del gobierno. Y de lo que Castillo había representado supuestamente en un cambio de constitución, una confrontación al modelo neoliberal, un apartamiento ya de lo que es la línea yanqui, ¿no? A nivel de la política internacional y todo lo demás. Más bien este sector que controla se podría decir el eje, ¿no? Finalmente de un gobierno que es precisamente la economía, descartó todo ello, ¿no? Empezaron a incorporarse técnicos que consideraban que la Constitución, bueno, no había ningún problema, que eso se podía ver más adelante, que el rol del Estado, bueno, también tenía que ser otro, ¿no? Más allá de lo que nosotros podamos pensar sobre eso, pero por lo menos la candidatura de Castilla planteaba algo y ellos plantearon todo lo contrario, ¿no? Más bien era el continuismo, finalmente. ¿Qué sucedió entonces durante su gobierno? Eso, el continuismo. Fue simplemente la continuidad de los gobiernos anteriores, solo que con un discurso muy demagógico, bastante populista. Castillo, cada vez que estaba en las provincias del Perú, decía que, bueno, que él seguía por la nueva constitución, que estaba por el pueblo, etcétera, etcétera, pero bueno, finalmente los que hacían todo eran sus ministros y ellos seguían la misma línea de siempre. Sin embargo, Castillo siempre fue una persona muy vacilante. También daba, de alguna manera, ingreso a ciertos sectores bueno, este sector, como digo, era el más vinculado al capital financiero, la gran burguesía financiera, pero también Castillo daba lugar precisamente a los otros sectores de la gran burguesía burocrática. Tenía presencia también dentro de su gobierno alguno de estos, y al final no fue muy, se podría decir, o fue muy vacilante, ¿no? Nunca llegó a afirmarse totalmente por defender ya de manera férrea, como pudieron haber sido otros gobiernos, los intereses de la gran burguesía financiera, a pesar de que el gobierno seguía esa línea. Así que en un momento se convirtió en algo problemático. Entonces lo que sucede finalmente es que este sector de la gran burguesía financiera ve en Castillo un dirigente vacilante que coquetea con un sector, coquetea con el otro. Así que lo que hacen es, bueno, finalmente promover, ¿no? Promover, en primer lugar, lo que quisieron promover fue un adelanto de elecciones. Querían ya Castillo fuera y constituir también un nuevo parlamento, porque en el parlamento los que tenían la mayoría era la gran burguesía burocrática, así que como que ellos no se iban mucho por la vacancia presidencial, porque eso le seguía dando poder al otro sector, más hablaban del adelanto de elecciones, porque el Congreso sí, el Parlamento también tiene un rechazo tremendo, ¿no?
Castillo tenía cierto rechazo, pero el Parlamento aún más todavía. Entonces, aprovechándose de eso, la gran burguesía financiera quería un adelanto de elecciones. Pero bueno, lo que sucede finalmente es que se impone la posición del Parlamento de la vacancia a partir de un intento totalmente desacertado de Castillo, cuando ya se encontraba totalmente aislado, solo, sin apoyo de ningún sector de la gran burguesía y también con el pueblo desmovilizado totalmente, porque eso fue a lo que sirvió su gobierno finalmente. Su gobierno sirvió a desmovilizar el pueblo, en realidad. Las luchas sociales se paralizaron y todo lo demás. ¿Y por qué razón? Porque estos sectores de la izquierda, ya no solamente estos ligados al capital financiero, sino también de izquierda popular, pero lamentablemente con perspectivas, claro está, pequeño burguesas y todo lo demás, señalaban que no había que luchar contra el gobierno de Castillo porque eso era darle más poder a la ultraderecha, ¿no? Algo así mencionaban. Y que, por tanto, bueno, había que, bueno, finalmente confiar, ¿no? En Castillo, en su gobierno, darle tiempo y, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que mencionaban. Entonces, lo que tenemos al final del gobierno de Castillo es eso, ¿no? Castillo aislado porque ya no tenía el apoyo de la gran burguesía financiera, la gran burguesía burocrática, sus sectores por lo general habían querido bajárselo también, y por otra parte un pueblo totalmente desmovilizado. En esas circunstancias, totalmente aislado, Castillo quiere, por así decirlo, con un golpe totalmente demagógico, populista, retomar supuestamente las banderas populares, cuando no había hecho nada anteriormente por garantizarlo. Y bueno, como estaba aislado, finalmente no salió nada de lo que supuestamente tenía que salir. Es así como finalmente lo vacan a Castillo y entra Dina Boluarte, ¿no? Con quien ya la gran burguesía financiera había estado trabajando desde mucho antes. Desde antes que ganen las elecciones, muchos trabajadores de la embajada norteamericana, por ejemplo, estaban asesorando a Dina Boluarte. Entonces ahí había un trabajo de tiempo con Dina Boluarte. Más o menos lo que uno podría concluir es de que ya se estaba preparando a Dina Boluarte como un cuadro un poco más efectivo para sus intereses. Y en efecto, Dina Boluarte no tenía ningún reparo en ser totalmente represora, ¿no? Ya es noticia internacional. En realidad este es un gobierno genocida, ¿no? En cuanto tal. Y bueno, lo que tenemos ahí es con Dina Boluarte la imposición de este sector de la gran burguesía financiera ya totalmente, pero esto suscita una respuesta popular. Eso es lo que caracteriza este momento también. Tras la vacancia, el rechazo, ¿no? se incrementa en el país y empiezan a haber las protestas, ¿no? Las protestas, algo que no se le esperaba, porque lo que habían hecho todo ese tiempo era eso, justamente preparar el terreno, desprestigiando el gobierno de Castillo, entre otras cosas, para que, bueno, finalmente se den los cambios y no suceda nada. Pero yo creo, y lo que pensamos es que se trataba, bueno, finalmente un cálculo político bastante errado de la gran burguesía financiera, que pensó que eso iba a quedar así nomás, pero en realidad la respuesta fue beligerante y ha tenido que actuar también en respuesta a ello. Y sobre todo, ¿cuál es la situación ahí, no? Que el levantamiento popular ahora ya no consistía, incluso ni siquiera al inicio era pedir la restitución de Castillo, ahora recién algunos lo están haciendo, pero sobre todo era rechazo totalmente a todas estas fuerzas políticas que han estado pugnando por el poder, y lo que más han temido y temen hasta el momento es que esta masa lo que ha puesto en debate también y como bandera de sus luchas es el tema de la nueva constitución. Entonces, por lo menos la gran burguesía tiene muchas razones por las cuales temer, ¿no? No porque sea una medida revolucionaria, ¿no? Es finalmente una constituyente, es una medida en el marco de la democracia burguesa, ¿no? No va a ir más allá, pero es un espacio que en realidad sí abre muchas puertas para desarrollar esa conciencia política y también, claro está, en la medida de sus posibilidades, arrancar quizás algunas reivindicaciones. Pero es algo a lo que temen. Entonces, ¿qué sucedió? Estos dos sectores de la gran burguesía se han unido desde ese momento, ¿no? Al ver esta respuesta popular. Como ya no apoyan a uno y otro, entonces ahora sí el pueblo está, como quien dice, defendiendo intereses propios. Entonces, bueno, las grandes burguesías se han dejado de pelear, se han unido y han pasado a ejercer una represión feroz, ¿no? Una represión feroz. Por una parte, la gran burguesía financiera en el Ejecutivo, con Dina, y por otra parte, la gran burguesía burocrática en el Parlamento, que en efecto, bueno, han avalado finalmente estas masacres, han avalado también el levantamiento de muchos derechos democráticos, porque en efecto desde ese momento ha habido una persecución fuerte. Y bueno, en el momento que nos encontramos nosotros, entonces es bajo ese panorama. El gobierno de Dina Boluarte, por cierto, también ya está teniendo bastante, se podría decir,
bastante, o están tomando distancia ya estos sectores de la gran burguesía financiera hacia ese mismo gobierno y ya están tratando de bajárselo. O sea, quizás también este gobierno no va a terminar tal y como lo tenía pensado. Y siempre, por lo menos la posición se podría decir más coherente, más acorde a sus intereses, es el del adelanto de elecciones. ¿Qué ha pasado con el movimiento popular? ¿No? ¿En qué momento nos encontramos? Ha sido aplastado a sangre y fuego, ¿no? Eso es lo concreto. Ha sido aplastado con una represión brutal. Han habido intentos de nuevamente promover este levantamiento, este descontento. El descontento existe, ¿no? Pero el levantamiento ya no se produce, ¿no? Es como una ola de lucha que, bueno, ya ha caído en este momento. No sabemos, por lo menos no queremos ser, como se suele decir, no pitonizos, ¿no? No queremos hacer de profetas, no sabemos cuándo realmente esta ola volverá a levantarse. Pero esta es la realidad en este momento. Hay un repliegue total de las fuerzas populares, un descontento que se mantiene, y por otra parte las contradicciones en el otro lado también se han agudizado, porque ya parece que se le quieren bajar a Dina Boluarte. Es así como llegamos aquí, el comité se forma precisamente en ese contexto de movilizaciones en contra del régimen de Boluarte, y nace, como digo, para responder a una limitación importante, que como siempre lo mencionamos, por más que tengamos que haber empezado 1, 2, 3, bueno, era necesario que se haga, ¿no? Era necesario que de una vez se inicie con ello. Y bueno, ya ahora seguramente hablando del comité podremos desarrollar mejor la idea, ¿no? Pero ese es el panorama de la lucha de clases en el Perú, en el cual nace este comité. Yo me acuerdo que cuando ocurrió todo el cierre del Congreso y todo lo que, bueno, todo el conflicto que se abrió en el Perú con Pedro Castillo y demás, y las distintas reivindicaciones que nacieron, ¿no?, en aquel momento, yo, yo grabé un vídeo acerca de, bueno, dando mi opinión, ¿no?, sobre lo que deberían hacer los peruanos, siempre respetando de que yo no soy peruano, no conozco la realidad política del Perú como lo puede conocer un peruano realmente, ¿no? Pero desde mi investigación y desde una perspectiva, ¿no?, comunista, concretamente marxista-leninista, ¿no?, desde la cual me obliga a entender un poco, o al menos analizar, las contradicciones existentes en toda sociedad capitalista, ¿no?, en el que un comunista entiende de que existe la lucha de clases, efectivamente, pero como bien indicas, existe pugnas interburguesas. Bien, vosotros, esto es lo que hablé en su día también, después en el coloquio que hice con Gerson, ¿no? O sea, vosotros la habéis calificado también como burguesía financiera, burguesía burocrática, ¿no? Yo lógicamente no utilicé esos términos, desconocía que utilizasteis esos términos, yo hablaba más bien de una burguesía nacional, una burguesía internacional, y luego por medio una postura pequeño burguesa pequeño burguesa o incluso pequeño productor nacional, ¿no?, que podía representar Pedro Castillo, ¿no? Y mucha gente, me acuerdo perfectamente cuando subí el vídeo, ¿no? Pero ¿qué vas a opinar si tú no sabes nada acerca del Perú y demás, ¿no? La típica falacia, ¿no? La falacia de cercanía, ¿no? De que una persona que iba allí no significa que sabe más, ¿no? Es que es como... hay gente muy ignorante en España que no sabe ni siquiera la realidad de este país o de la historia misma de España, ¿no? Y tal vez un peruano puede saber más acerca de España que un mismo español, ¿no? Pero me pareció mínimamente curioso, ¿no?, de que sin tener apenas contacto en ese momento, ¿no?, llegáramos prácticamente a las mismas conclusiones, y eso en cierta manera también me agradó porque entendí que el análisis que yo había hecho, por ejemplo, no estaba tan alejado de la realidad. ¿De acuerdo? Estaba más bien en vuestra línea, no tal vez tan concreto como lo pudisteis hacer vosotros o habéis hecho vosotros, ¿no?, el análisis acerca de la realidad del Perú y el desarrollo de la lucha de clases, ¿no? Pero me alegré en ese sentido porque concordaba bastante, ¿no? Y lo que sí quiero recalcar a muchos comunistas, porque parece que en ocasiones se les escapa, es que lo que he dicho antes, ¿no? O sea, la lucha de clases existe, pero existen pugnas interburguesas dentro de un país. ¿De acuerdo? O sea, las burguesías, en un momento dado, cuando tienen que reprimir a la clase trabajadora, ¿no?, como bien has indicado ahora, lo que ha pasado en los últimos meses en el Perú, la burguesía, si ve que ciertos intereses se le pueden escapar de las manos o que ciertos procesos pueden irse por otros cauces, ¿no?, por otros derroteros que no le interesan en lo más mínimo, no dudan en unirse.
Es que no dudan. Ahora bien, cuando la cosa está en calma, digámoslo, si hay un reflujo revolucionario, como lo decía Stalin, ¿no? Pueden pugnar entre ellos. Porque tienen pugnas, tienen intereses no antagónicos, ¿de acuerdo? Recordar que hay contradicciones antagónicas y contradicciones no antagónicas, ¿no? Hay contradicciones entre esas burguesías y eso es muy interesante y es muy importante entender porque si no, no se puede entender la realidad de los países. Y otras cosas también, y esto nos ocurre a mucha gente que vivimos en España. Nosotros en calidad de europeos tenemos que entender que la realidad para con, por ejemplo, el Perú, o me da igual Chile o cualquier otro país, no podemos analizar desde nuestra propia perspectiva, porque es que es muy diferente. La situación dentro de la División Internacional del Trabajo es muy diferente España a Perú, ¿de acuerdo? Y eso también yo quiero advertir a muchos camaradas españoles de que no pueden analizar realidades de los países de América del Sur o de Centroamérica partiendo desde un prisma occidentalista de país desarrollado europeo. O sea, para mí es que es una locura, es como intentar analizar África. ¿Entendéis? No se puede analizar desde nuestra perspectiva de que, por ejemplo, nuestro precio de la fuerza del trabajo vale más. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí quiero advertir. De modo que, como bien has indicado, ¿no? Has mencionado prácticamente el desarrollo de la lucha de clases en los últimos años y has llegado ya a cómo esa burguesía llega al fin y al cabo a unirse para que no se le vaya de las manos todo el proceso y toda esa represión ejercida por Dina Boluarte y demás, que efectivamente ha sido brutal. No me acuerdo cuántos muertos se han producido por el Perú, pero sé que es una barbaridad, es una auténtica barbaridad y mando también solidaridad a toda esa gente que ha salido a las calles a protestar y han sido literalmente aplastados, o sea, por las fuerzas de seguridad. Y en ese momento, ¿no? De tener que ir hacia adelante, ¿no? De tener que organizar, de no pecar de los errores pasados, de ir las masas, literalmente, como se suele decir, como pollo sin cabeza, ¿no? Es decir, sin una dirección consciente, pues llegáis a la conclusión de crear el comité, ¿no? Pero yo sí quiero que me concretes concretamente, ¿no? Cuáles son las razones o los factores vitales, ¿no? De decir, vamos a crear el comité, vamos a crear esta organización, ¿no? ¿Cuáles son los pilares fundamentales, las razones, las motivaciones principales que os han llevado, ¿no? A crear el comité? Sí, gracias. En realidad, bueno, antes de entrar a la respuesta, sí, en efecto, en su momento pudimos ver tu análisis de lo que sucedía en el Perú y bueno, recuerdo que muchos lo compartíamos y decíamos, se está refiriendo a la gran burguesía financiera, a la gran burguesía burocrática. Ciertamente el libro, bueno, ya tenía cierto tiempo de publicarse, pero bueno, claro, de hecho que no hubo un contacto, quizás un intercambio de ideas, pero por ahí más o menos hubo bastantes coincidencias, ¿no? Pero bueno, eso es cuando se parte, creo, de un mismo método, así como, por ejemplo, Mariátegui, bueno, quien se podría decir el representante máximo aquí en el Perú del marxismo, y Mao Zedong, ¿no? Quienes definieron a sus países como semifeudales, semicoloniales, llegando a ciertas conclusiones muy similares, también, ¿no? A partir de un mismo método. Así que por ahí, si partimos del método, en este caso del materialismo histórico, de hecho que podemos llegar a coincidir en muchas cosas. Bueno, en cuanto al comité, bueno, en efecto, todo lo que ha sucedido en los últimos años nos ha demostrado algo, ¿no? Que el pueblo no ha podido identificar, no ha logrado identificar a qué intereses responden cada una de las medidas políticas que se han dado en el país, ¿no? Cada reforma, cada propuesta de reforma, cada proceso de vacancia presidencial, cada cierre de Congreso, por ejemplo, todo eso responde a intereses que en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, no respondían en realidad a intereses populares o intereses del pueblo, ¿no? En el 2020, por ejemplo, se le hizo una vacancia a Martín Vizcarra y bueno, los medios de comunicación empezaron a fomentar una movilización bastante fuerte en el país, ¿no? Eso es algo, un fenómeno muy poco visto. Totalmente diferentes a lo que es usualmente, ¿no? Por ejemplo, siempre definiendo a los que protestan como vándalos, entre otras cosas, bueno, esa vez más bien los ponían como héroes de la democracia, ¿no?
Curiosamente, cuando en esas protestas hubieron 2 fallecidos, 2 jóvenes, los bancos empezaron a cambiar sus logos, los pusieron en negro, en señal de luto, ¿no? Los principales bancos del Perú, ¿no? Las principales industrias del Perú, todos los sectores precisamente de la gran burguesía financiera. Eh, pero muy pocos se podía identificar y en esas movilizaciones, por ejemplo, participaron muchas organizaciones que se afirmaban, ¿no? Populares y todo lo demás, pero no lograban identificar que eran en realidad protestas motivadas por un sector de la gran burguesía que finalmente quería restaurar su poder en el Ejecutivo, ¿no? Porque lo acababa de perder. Y eso fue lo que sucedió finalmente. Sucedió que este presidente que entró, Manuel Merino, duró 5 días, creo, y bueno, nuevamente entró uno a gusto del sector financiero aquí en el Perú. Pero dentro de esto, entonces, dentro de estos, no solamente, como digo, ¿no? Reformas, protestas, vacancias, sino incluso también en los procesos electorales ya desde hace mucho tiempo, siempre está la idea de arrastrar al pueblo hacia ciertas candidaturas, porque supuestamente estas candidaturas, en primer lugar, ¿no? Dice que van a hacer frente a los sectores más recalcitrantes de la derecha, como usualmente se suele decir, y por otra parte que pueden garantizar también las reivindicaciones y los intereses populares, ¿no? Por lo menos incluso alguna parte, ¿no? De estos intereses populares. Pero lo que suele pasar es finalmente que, bueno, no sucede, ¿no? Más bien, estas candidaturas llegan al poder, finalmente no realizan nada de lo que han llegado a prometer en su momento. Muchos de estos sectores populares, con una perspectiva únicamente electoral, se suman a esos proyectos, terminan siendo aislados, expectorados. Siempre pasa eso, ¿no? Parece que no aprendieran, pero no sé, siempre pasa eso. Son los mismos incluso, ¿no? Siempre se suman, piensan que ya, como les han dado un puesto dentro de su frente electoral, entonces ya van a poder hacer los cambios, pero bueno, finalmente terminan siendo expectorados, votados. Y nuevamente al pueblo se le puso a la cola, ¿no? De un sector de la gran burguesía, alguien que no de ninguna manera iba a defender sus derechos y por el contrario, más bien se comportan como gobiernos en contra, ¿no? En contra del pueblo. Lo mismo va a suceder con el gobierno de Castillo, por ejemplo, ¿no? Con el gobierno de Castillo también se sembraron muchas ilusiones acerca de lo que iba a hacer. Curiosamente ya con muchos habíamos determinado que no íbamos a apoyar esa candidatura. Algo que, bueno, a ojos de muchos era, por así decirlo, una perspectiva dogmática cerrada, ¿no? Es lo que se suele decir. Pero bueno, por lo menos los hechos demostraron que en realidad el gobierno de Castillo nunca salió de ese marco que es predominante en Perú desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que identificamos nosotros, no? En pocas palabras, que el pueblo no ha logrado identificar plenamente sus intereses. Y no ha logrado identificar plenamente sus intereses porque todas las fuerzas políticas que se autodenominan de izquierda lo que hacen es siempre arrastrarla hacia la cola de los sectores de la gran burguesía, ¿no? Depositando su confianza, depositando su movilización en programas que no le son propios, ¿no? Es decir, en un programa de una fuerza ajena, que no es una fuerza del pueblo, y mucho menos del proletariado, ¿no? Porque el proletariado como parte del pueblo, se podría decir. Entonces eso demuestra qué cosa, que en realidad estas fuerzas políticas no se han preocupado por que el pueblo tenga un programa propio, una identidad propia, y por tanto no se identifique como clases explotadas frente a las clases dominantes. Se le ha creado esta ilusión, ¿no es cierto?, de ser finalmente, se podría decir, una fuerza política en contra de otra, y no que son clases con intereses distintos. Y particularmente nuestra preocupación, que es, claro está, en medio de las clases populares, es el proletariado, sobre todo. Si el pueblo se encuentra en esa situación, el proletariado aún más, aún con mayor razón. Totalmente falto de programa, completamente falto de identidad. No se identifica a sí mismo como una clase frente a otras, ¿no? Eso es lo problemático. Y por tanto eso es lo que permite que se deje arrastrar, porque puede creer que los intereses de los otros son también sus intereses, entonces finalmente se deja llevar por ello. Entonces lo que nosotros consideramos ahí es que, bueno, definitivamente si algo ha perdido el proletariado, ya no solamente de ahora último, sino desde hace mucho tiempo, porque, bueno, este problema del electoralismo en la izquierda es ya de hace mucho tiempo. Como digo, quienes únicamente se afirmaron quizás en una vía revolucionaria fueron los sectores maoístas. Todos los demás se alinearon finalmente con los proyectos electorales y, bueno, están dentro de ese camino nada más. Si hay algo que se ha abandonado ya desde ese momento, es precisamente la cuestión de la independencia de clase. Es algo importante, ¿no? Y es sobre todo una cuestión que es constantemente reiterada por
por los clásicos del marxismo, como por ejemplo Marx y Lenin, ¿no es cierto? El mismo Mao, incluso no mencionando explícitamente la independencia de clase, pero en todas sus formulaciones siempre está en que el proletariado tiene que guiarse por un programa propio, tiene que tener obviamente una vanguardia, tiene que guiarse por su propio ideario también. Puede hacer frentes y puede participar en coaliciones y todo lo demás, pero siempre afirmándose en su propia identidad. Eso es lo que le va a dar la garantía, ¿no es cierto?, de su victoria posterior. Si tiene que confiar en una fuerza, solo puede confiar en sus propias fuerzas, nada más. Incluso integrándose en un frente, lo que va a garantizar tiene que ser su propia movilización y su propia fuerza, ¿no?, su propia organización. Pero esa perspectiva no ha habido hasta ahora, ¿no? O por lo menos algo que se perdió ya hace muchísimo tiempo. Por ende, lo que es algo que, bueno, ya conversábamos, debatíamos con muchos compañeros. Uno de los problemas también es el que muchas de estas organizaciones que se proclaman marxistas o marxistas-leninistas en el Perú, más allá del discurso, han abandonado por completo ya no solamente la línea, ¿no?, la línea proletaria, sino incluso también fomentan entre sus bases, se podría decir, entre sus jóvenes, una apatía total hacia el estudio, una apatía total hacia el involucrarse con los postulados de los mismos clásicos de marxismo, ¿no? Es algo también que llama mucho la atención y que muestra el grado de, bueno, de vacilación, de degradación de esta izquierda y de estos partidos, llámense marxistas, marxistas-leninistas. Entonces, esta cuestión de la independencia de clase, como digo, es por una parte una formulación política que nosotros consideramos importantísima tomarla en cuenta porque se podría decir, el punto de partida para generar esta conciencia de clase, que el proletariado se identifique como clase, que es una clase una entre otras, con intereses propios que no son los mismos que las otras clases y que tiene que defenderse a sí mismo con su propio programa y su propio ideario. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a lograr? Obviamente no hay otra forma de lograrlo si no es mediante la agitación, la propaganda y apoyando en su misma organización, ¿no? Ahí es donde surge esta necesidad. Entonces tiene que haber un espacio, eso no lo podemos hacer como personas, como individuos nada más. Podemos contribuir de distintas maneras, pero hace falta definitivamente organización, ¿no? Y esto ya quizás nos lleva a hablar de la situación finalmente de los comunistas en el Perú. Bueno, el 1 de mayo o un día antes del 1 de mayo de este año, hicimos un directo con Gerson, justamente hablando de eso, de la situación de los comunistas. El video ya no se encuentra en redes porque ciertamente es un tema delicado y en el Perú, bueno, la persecución es por el mismo hecho de que existe esta legislación antisubversiva y todo lo demás, quizás más problemático que en otros lados hablar de ello con libertad. Porque sí, o sea, de que hay comunistas, los hay, pero cuando hablamos en realidad de una organización comunista hablamos ya de cosas que sí, o sea, que pueden traer, ¿no?, distintos tipos de dificultades y problemas a quienes tratan de hacer un trabajo por ahí. Pero lo cierto es que nosotros nos encontramos ahorita en un proceso de reconstitución de una vanguardia, bueno, revolucionaria, ¿no? Que recoge o que recogería precisamente esta tradición revolucionaria en el Perú que viene ya de unas décadas atrás. Después de lo que fue el conflicto armado interno y todo lo demás, en realidad ha habido una dispersión, no solamente orgánica se podría decir, sino también a nivel ideológico, ¿no? Es decir, el movimiento es finalmente descabezado por ciertas circunstancias y se pierde, por así decirlo, ese conjunto de revolucionarios profesionales y de dirigentes que daban una línea al movimiento, ¿no? Y eso que origina, ¿no?, como digo, esta dispersión ideológica, que lamentablemente también, como un problema ya derivado de esos años, estaba el hecho de no ahondar lo suficiente en las cuestiones teóricas. Y eso es una deficiencia muy importante que ha habido aquí en el país. Por ende, esta dispersión ideológica se ha mostrado, en unos casos, manteniendo cierta perspectiva ya de años muy atrás, es decir, bajo un dogmatismo bastante evidente, que se quiere analizar la situación del Perú bajo categorías ya no vigentes, definitivamente, ya no es un país semifeudal ni nada por el estilo. Y por otra parte, intentos de querer formular una interpretación de la realidad, pero sin la comprensión de las categorías mismas del marxismo. Entonces, eso ha generado, claro, como digo, una dispersión ideológica importante
Y es ahí en donde también nosotros, se podría decir, tenemos una acción, ¿no? Una participación. De hecho, que nosotros no solamente nos consideramos un comité de propaganda, sino que reconocemos que nosotros estamos apareciendo en un proceso en donde la vanguardia proletaria está en reconstitución y nosotros tenemos que aportar a esa reconstitución. Y uno de esos aportes importantes, por ejemplo, es precisamente ir construyendo una línea. Y este tema de la interpretación que tenemos acerca de la lucha de clases más o menos va estructurando ahí una línea. Que bueno, en realidad está contribuyendo, y eso es algo que nos sorprende y nos alegra mucho también, que muchos de estos sectores que parten de una postura revolucionaria, que están dispersos, más o menos ya van coincidiendo. Entonces abre una perspectiva interesante para lo que sí sería la reconstitución de una vanguardia, ¿no? Desde ahí ya podemos pensar más o menos en qué es el comité, ¿no? Por una parte cumple una función, o se plantea para cumplir una función en medio de la lucha de clases en el plano de la lucha abierta, política, que tiene que ver con este objetivo de generar conciencia de clase a partir de esta determinación de la independencia de clase. Pero por otra parte también sabemos que nos movemos en un momento, ya no en el ámbito abierto, sino en el ámbito ya, se podría decir, de los sectores revolucionarios, de reconstitución, en donde también es importante entrar a aportar con algo que está faltando ahora, ¿no? Y lo que está faltando es definitivamente una línea, la estructuración de una línea ideológica política que pueda reagrupar a estos sectores y, bueno, obviamente cumplir con el objetivo que es reconstituir lo que decía Mao, ¿no? El heroico combatiente, ¿no? Lo que es el Partido Comunista finalmente. Bueno, eso ya es, se podría decir, lo que entendemos nosotros acerca del momento en que nos encontramos. Y bueno, ya el comité solamente es, se podría decir, una forma en la cual nosotros buscamos contribuir, porque es parte de un proyecto mayor, en realidad. Quienes asumimos una posición que es la del comité, no solamente somos los del comité. Eso sí, hay otros espacios, hay otras organizaciones que mantienen la misma posición, pero tienen que cumplir también otras funciones, otras labores. Entonces, por ahí la perspectiva es mayor definitivamente. El comité, se podría decir, es uno más, un espacio más dentro de más o menos un programa que se está estructurando, que tiene que ver, bueno, finalmente con objetivos de transformación, ¿no?, de la sociedad. Bueno, por ahí podría ir empezando. Y yo tengo aquí delante que, bueno, ya la juntaré a la gente que se interese por vuestro comité. Tengo la declaración, que imagino que será la declaración fundacional del comité. Y bueno, aquí aparte de un poco analizar la realidad del Perú, hacéis también un pequeño recorrido histórico, denunciáis a la izquierda hegemónica y demás. En la segunda página tenéis un poco lo que os proponéis, ¿no?, como comité. Entonces, ligado con esto, así brevemente para que la gente se interese y entienda vuestros objetivos o lo que realmente proponéis o perseguís, ¿no? Explícanos un poquito cuáles son los objetivos que persigue el comité, ¿no? Cuáles son los objetivos concretos, ¿no?, o alcanzables al menos del comité. Bien, nosotros, bueno, hemos hablado siempre de tres objetivos. El primero es hacer una labor de agitación, propaganda, claro está, para generar conciencia de clase. Ese es uno, se podría decir, quizás el objetivo primordial que nosotros tenemos, como ya lo he mencionado, ¿no?, a partir precisamente de reforzar ciertos principios que han sido abandonados, como por ejemplo el de la independencia de clase. Pero no es el único, ¿no? Hay muchos otros principios en los que es importante reafirmarnos, ¿no? Por otra parte, también la difusión, defensa del legado histórico del socialismo científico. Esto tiene que ver ya con las experiencias socialistas, que es importante también precisamente, bueno, revalorarlas, además de hacer un análisis crítico, es claro, ¿no es cierto? Pero definitivamente es una tarea también importante de los comunistas acabar con una serie de historias que se ciernen sobre el comunismo internacional, que tratan, bueno, obviamente, de ser campaña básicamente anticomunista nada más, ¿no? Eso también es algo que aparta a las masas de la idea del comunismo, del socialismo. Por ejemplo, a Castillo lo motejaban, le decían que era un candidato comunista, ¿no?, por ejemplo, precisamente. Y Castillo respondió hablando mal de los comunistas. Es curioso cómo varios partidos marxistas-leninistas apoyaban a Castillo, porque supuestamente, ¿no?, habría, como quien dice, el espacio para poder agitar nuestras banderas, pero
pero más bien Castillo para responder a los que lo acusaban de comunistas terminó hablando mal de los comunistas, ¿no? Entonces no sé qué contribución se puede hacer desde esa candidatura. Pero bueno, como decía, eso demuestra que, claro, hay todo un conjunto de ideas que se han impuesto con el tiempo, que apartan también a las masas trabajadoras de precisamente el comunismo, del marxismo, y eso no se va a poder contrarrestar si no es también haciendo una contracampaña, ¿no? Una batalla en el plano de las ideas, de la historia y todo lo demás. Entonces es una tarea que también nos proponemos. Eh, eh, bueno, y a partir de eso ya, como hemos dicho, no trabajar el tema de la independencia de clase, reforzar lo que es trabajar lo que es la conciencia de clase. Mariátegui tiene un texto muy importante donde dice que nuestra tarea es suscitar sentimiento y conciencia de clase. Entonces, bueno, es como quien dice nuestro objetivo final, ¿no? Dentro de eso. Y bueno, además también a partir de eso lo que tratamos de hacer es difundir ya análisis de la situación nacional, internacional, porque claro, si partimos de estos principios y manejamos ciertos criterios teóricos para poder contribuir a esta formación de la conciencia de clase, está claro que nosotros también tenemos que, por lo menos, intentar brindar una interpretación o una perspectiva de la lucha de clases en el Perú, ¿no? Para poder quizás de alguna manera orientar. El comité no se forma con un ánimo, se podría decir, no se propone como su tarea, por ejemplo, dirigir el movimiento popular. Eso lo consideraríamos quizás tarea ya de otra organización, con otra dinámica, con otros objetivos también. Nuestra plataforma es modesta en realidad, es bastante modesta, somos conscientes de nuestras limitaciones y todo lo demás, por eso lo que nosotros nos proponemos sobre todo es eso, ¿no? Por eso nos llamamos Comité de Agitación y Propaganda. Nuestro objetivo es ese, agitación y propaganda para generar conciencia de clase. En ese curso ya nosotros, y eso es lo que está sucediendo, lo cual nos alegra también bastante, muchos se están acercando, están conociendo, muchos apoyan quizás no internamente, pero sí están ya difundiendo también la propaganda. Entonces, bueno, definitivamente hay un descontento y hay muchos jóvenes sobre todo, y eso también es algo que resaltar, que buscan una posición coherente dentro de todo a la izquierda, ¿no? Se han dado cuenta que en efecto, bueno, hay bastante oportunismo, hay bastante ambigüedad, falta de coherencia al momento de analizar y al momento de actuar. Entonces, cuando conocen al comité, encuentran justamente eso que no hay, ¿no? Y por lo menos eso es lo que tratamos de hacer, eso es lo que tratamos. No digo que lo hayamos logrado, pero por lo menos tratamos de hacer. Tratamos de tener una perspectiva coherente desde el punto de vista del marxismo, desde el punto de vista de la clase trabajadora y movernos en función de ello, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos avanzando con esos objetivos. Si habría una forma de resumir todo, nuestro objetivo es agitación y propaganda para generar conciencia de clase. Ya de ahí que hayan espacios que organicen y todo lo demás ya será parte también de otros trabajos. Bien, acabas de decir hace un momento que el comité no pretende dirigir a las masas trabajadoras, ¿no? O sea que eso debería ser función de otros organismos, ¿no? Entonces, yo obligatoriamente tengo que hacer la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿existe la intención de que en un momento dado, partiendo del comité, asociándoos o creando nuevos espacios o distintas estrategias y tácticas, ¿no? De conformar realmente, de reconstruir, mejor dicho, un partido comunista revolucionario, realmente revolucionario en el Perú? ¿Tenéis esa intención? Bien, todos los que partimos del marxismo apuntamos a ello, ¿no? O bien a integrar un partido con esas características, y si no existe, crearlo, y si existió y tiene problemas, bueno, a reconstituirlo. Entonces, claro, en efecto, quienes asumimos una línea bajo esa perspectiva, apuntamos a ello, ¿no? En este caso, en el Perú, como lo mencionaba, reconstituir una vanguardia. Ahora, dentro de ese proceso de reconstitución, siempre nosotros tenemos que comprender dos formas de trabajo, en todo caso dos niveles también de trabajo, que no han sido ajenos, claro está, para la tradición marxista, ¿no? Que es tanto, se podría decir, un trabajo en el ámbito cerrado, en el ámbito de lo ilegal, ¿no? Y por otra parte el ámbito de lo legal, lo abierto, porque la idea siempre es el poder conjugar adecuadamente estas formas, ¿no? Sobre lo cerrado, eso no podría decir mucho en realidad, por obvias razones, pero sí, en perspectiva, lo que tiene que haber, y eso es parte finalmente
de la forma capitalista finalmente que adquiere ya el Perú desde hace un tiempo, en donde finalmente la situación revolucionaria no se presenta siempre, es la necesidad de que sí se constituya una fuerza política que tenga presencia permanente en el ámbito político legal del país, que sirva para la lucha en las instituciones burguesas, como por ejemplo el Parlamento, bajo la perspectiva leninista, claro está, de la lucha revolucionaria en el Parlamento, ¿no? Lenin hacía siempre esta diferencia, ¿no?, entre la lucha oportunista, el empleo oportunista del Parlamento y el empleo revolucionario, ¿no? Entonces, en perspectiva sí hay por parte del comité, como digo, en este ámbito del que se puede hablar, en este ámbito sí está la intención, y por eso es que también hay, como digo, el comité solamente es un trabajo entre otros, pero la idea es que precisamente esta progresiva unificación que están habiendo con otros compañeros que están dispersos pueda servir para de aquí en un futuro sí poder tener esta organización que tenga presencia en la vida política del país y que permita ese aglutinamiento, ¿no? Pero esto sí reconocemos que es una tarea todavía a largo plazo. Lo que tenemos en el Perú, por ejemplo, son izquierdas que se apuran para sacar su partido para las siguientes elecciones, y son partidos con bases ideológicas endebles, totalmente descohesionados, y finalmente que generan esa perspectiva únicamente electoral, ¿no? Y algo importante en lo que nosotros estamos haciendo es que siempre mencionamos que nuestro proyecto no es electoral, no apunta de acá a 5 años, incluso lo que nos proponemos va a llevar incluso décadas, nosotros decimos así. Y quienes se afirman ello, es lo que destacamos, es porque finalmente están asumiendo en cuanto tal que el resultado del trabajo no va a ser inmediato, ¿no? Entonces me parece que eso demuestra una firmeza importante de los compañeros que se van acercando, sabiendo que quizás muchas cosas se van a ver todavía acá a un gran futuro, a muchos años, que va a demandar mucho trabajo, claro está, y que no nos va a traer beneficios, ¿no? Porque incluso entrar en política, ahorita podríamos nosotros sumarnos a algún frente electoral y tener, no sé, una representación en el Parlamento. Eso nos trae también algunos beneficios, se podría decir, ¿no?, personales y todo lo demás. Pero no, es decir, no, nuestro objetivo no va por ahí. En realidad no pretendemos, por tener esos beneficios, renunciar a una tarea mayor. Y definitivamente no va a haber un cambio si es que no llega a constituirse en algún momento este espacio con una consistente, ¿no?, con una consistente formación ideológica y política. Eso es sobre todo lo que nos preocupa. Si en algún momento llegamos a dar ese salto, se podría decir, ¿no?, cualitativo, en que se logre formar este espacio que tenga participación en la vida política, va a tener que ser con un contingente afirmado totalmente en nuestra línea ideológica y consciente también de cuál es su labor, cuál es su tarea en ese tipo de instituciones, ¿no? Como digo, algo que es completamente algo que no se ve, y posiblemente tal y como vemos, como va la izquierda, porque ya se están formando nuevos partidos y todo lo demás, bueno, ya todos nos conocemos siempre, ¿no? Nos damos cuenta que nadie apunta eso. Todos están apuntando simplemente a sacar su partido próximas elecciones. Va a suceder lo mismo de siempre, ¿no? Lo que sucede por lo menos aquí es que ganan las elecciones, una vez que ya tienen por ahí ciertos curules en el Parlamento, uno se va por aquí, otro se va por allá, les hacen campañas mediáticas en contra, rompen, no, yo no quiero estar contigo, y bueno, finalmente es todo un fracaso, ¿no? ¿Quién sale perdiendo con todo eso? Bueno, la clase trabajadora. Entonces, bueno, nosotros nos tomamos en serio esto, así que no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a largo plazo, y nuestro objetivo fundamental es llegar a ese momento con las bases sólidas a nivel ideológico y político. Eso es lo que le va a dar la fortaleza para mantenerse ya de manera permanente en la vida política, sirviendo ya a los intereses, como se dice, extraparlamentarios, ¿no? A los intereses o al programa, no el programa más bien que rebasa, ¿no? Es el marco democrático burgués el que apunta ya más bien a la construcción del socialismo. Claro, está siempre subordinado a ello, ¿no? Bueno, eso es más o menos la perspectiva. Y también os quiero preguntar, a ver, soy consciente de que el comité es relativamente nuevo, ¿no? Joven, ¿no? Ha nacido prácticamente hace unos pocos meses, si no me equivoco, ¿no? Pero sí quiero que nos hables un poquito de algún acto que quieras destacar, de cómo trabajáis a nivel de masas con trabajadores, estudiantes, ¿no? Un poco para que la gente diga, pues mira, me interesa, me voy a acercar a ellos, a ver qué trabajo realizan, ¿no? Pues un poco que destaques alguna labor que habéis llevado a cabo, el trabajo de masas, vaya, que ha realizado el comité estos últimos meses. Sí, bueno, en realidad
quizás en donde más hemos centrado es en asistir a los barrios populares de aquí de Lima, que es en donde tenemos principal presencia. Ya hay intenciones de formar bases fuera de la capital, eso también es importante, quizás para octubre ya estará saliendo una primera base fuera de la capital. Ya lo estaremos anunciando, claro está, porque hay interés de varios sitios, en realidad, hay interés de varios sitios. Lo que hace falta quizás es también que existan quienes se quieren poner el trabajo al hombro, ¿no? Eso es quizás también algo que muchas veces falta, porque hay mucha voluntad, interés y todo lo demás, pero también construir es algo que no muchos se lo proponen. Pero por lo menos nuestra actividad que por el momento ha estado aquí, principalmente en la capital, ha apuntado en este primer momento sobre todo a los conos, a los barrios populares, donde se concentra la gran masa trabajadora del país, agitando por las cuestiones coyunturales sobre la Asamblea Constituyente. Ahora estamos en una campaña difundiendo justamente estas definiciones de la gran burguesía, ¿no? Acerca de quiénes son los que controlan el país, y hemos tenido ya una primera campaña de difusión también en los barrios, para tratar de compenetrar, de familiarizar bueno, a la masa trabajadora con estos conceptos, estas categorías, y sobre todo para que logren identificar, ¿no?, esta lucha de clases. Eso es lo esencial, que ellos, los que controlan el país, son una clase que tiene sus propios intereses y bueno, nosotros somos otros, ¿no? Aparte también están habiendo acercamientos con algunos sindicatos, algo que nos alegró bastante. Por ejemplo, fue la última vez que hicimos o mejor dicho, la primera vez, es el primer conversatorio que hicimos nosotros en el local también de un sindicato de trabajadores dedicados, bueno, a lo que viene a ser el rubro de electricidad y todo lo demás. Se acercaron al final del evento y tenían el libro, habían adquirido el libro y estaban, bueno, muy interesados en ello y en los eventos que nosotros estábamos organizando. Entonces ahí ya también o mejor dicho, se está generando este acercamiento con ya organizaciones sindicales. El sindicalismo en el Perú, por cierto, por este momento goza de la hegemonía como creo que en todas partes en el mundo, ¿no?, de ciertos grupos sindicales ya muy entornillados en los cargos y en la institucionalidad burguesa, que de ninguna manera tratan de oponerse, más bien se terminan sumando. Por ejemplo, acá la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, se suma a todas las candidaturas, ¿no?, todas las candidaturas que terminan estafando por completo a los trabajadores y que están muy vinculados ya, eso también ya está demostrado, a instituciones norteamericanas, ¿no?, que ya siguen una línea definitivamente. Entonces, el hecho que hayan sindicatos, trabajadores también de manera particular, individual, que se vayan acercando al comité es muy saludable. Ahí todavía es algo en lo que tenemos que trabajar, pero como digo, ¿no?, llevamos poco tiempo y está todo el ímpetu. Ya estamos, incluso yo creo o considero que estamos teniendo resultados mayores de los que pensamos en un primer momento. No solamente a nivel de nuestro acercamiento con la gente y con trabajadores, sino también a nivel de nuestros planteamientos políticos. Teniendo poco tiempo y diciendo pocos, varias cosas que nosotros hemos planteado han estado dando la vuelta últimamente en muchos espacios de la izquierda. Muchos coincidiendo con nuestros puntos de vista, saludándolos, y también muchísimos en contra de ellos, ¿no? Por ejemplo, la última vez hemos hubo una discusión acerca del carácter de clase de Pedro Castillo, que lo definíamos como, en realidad, como un pequeño burgués, ¿no? Su conducta demostraba eso, su esencia pequeño burguesa, y eso suscitó toda una respuesta de muchos de sus partidarios, que también son parte del sector popular, ¿no? Pero una respuesta totalmente intransigente, intolerante, pero que para nosotros representa finalmente también un espacio, o mejor dicho, ¿no?, la presencia de la pequeña burguesía dentro de la izquierda, que, bueno, se contrapone a una perspectiva ya proletaria, que es algo a lo que no están acostumbrados aquí en el Perú. O sea, siempre que se habla, como digo, ¿no?, quizás análisis de izquierda y derecha, de intereses populares en general, pero poco se habla de una perspectiva proletaria y un análisis de clase. Entonces, cuando ya eso se empieza a entrar en la izquierda, ya estos sectores que parecían muy, muy progresistas, ya empiezan a reaccionar también, ¿no? Porque, claro, definitivamente también en el pueblo mismo hay contradicciones de clase, ¿no? Es algo que no podemos obviar. Pero incluso eso ha permitido, ¿qué cosa? Que nuestros planteamientos se difundan, que se problematice, que se discuta, que se escriba acerca de las cosas que nosotros estamos haciendo, y ya sea incluso para criticarnos, para nosotros es excelente, porque eso quiere decir que nuestros planteamientos tienen fuerza para imponerse ahí en el debate. Así que bueno, estamos avanzando, eso es algo que rescatamos de nuestros balances, y como digo, ¿no?, al parecer ya va a salir por ahí una base
fuera de Lima, eso quiere decir que estamos creciendo, vamos a llegar a más lugares, y la perspectiva es buena. Y la voluntad también se podría decir, inquebrantable. Lo importante es que el comité, a diferencia también de otras fuerzas de izquierda, está integrado casi totalmente por jóvenes, ¿no? Por jóvenes. Hay una gran diferencia. Uno ve los eventos del comité, completamente lleno de jóvenes, y ve los eventos de esta izquierda, ¿no? Que ya está entornillada hace tiempo en el Parlamento, y nada que ver, ¿no? No atrae a esta juventud. Pero bueno, ya veremos entonces cómo va, pues. Y me imagino también que algunos se preguntarán, bueno, de acuerdo, ha explicado que el Comité de Intención de Agitación y Propaganda está insistiendo mucho en la independencia de clase, ¿no? Que es sumamente importante, yo lo suscribo completamente porque parece que es un término que desgraciadamente a muchos comunistas se les ha olvidado, ¿no? Y bueno, a uno se puede preguntar, bien, pero ¿qué concepción o qué clase de socialismo quieren para el Perú, ¿no? O sea, para ellos, ¿cómo sería el Perú socialista, ¿no? Porque también un poco, ya sé que es un poco, no sé cómo describirlo, ir demasiado lejos tal vez, ¿no? O sea, pero siempre está bien también conocer la opinión de ciertos grupos acerca de cómo construir el socialismo en cada país, ¿no? Aquí mismo en España, por ejemplo, esta cuestión de cómo construir el socialismo provoca muchos quebraderos de cabeza entre muchos comunistas. Que a mí también, yo lo he dicho mil veces, que deberían de estar básicamente a otras tareas como puede ser la búsqueda de la reconstrucción, un análisis real del país y demás, pero bueno, parece ser que el cómo edificar el socialismo también es un debate que está ahí, ¿no? Y es lo que te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué clase de socialismo concebís para el Perú o cómo debería ser el Perú socialista para vosotros? Bueno, esa pregunta es bastante compleja, requiere bastante en realidad la preparación. Nosotros, por lo menos dentro de lo que es el comité, hemos definido una guía ideológica. Esta guía ideológica dice lo siguiente, dice que asumimos la teoría de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. No se define a sí mismo como maoísta o marxista-leninista, sino básicamente el reconocimiento de esos desarrollos, ¿no es cierto? Entonces nos adscribimos, claro está, a esta tradición dentro de lo que es el socialismo en el siglo XX, ¿no? A partir de la experiencia de la Unión Soviética, de la China de Mao, y recogemos, bueno, definitivamente esos modelos, esas formas de economía planificada, pero lo cierto es que determinar cómo sería una implementación del socialismo en el Perú es algo que todavía requeriría mayor meditación y mayor investigación, definitivamente. Nosotros podemos trazar a líneas generales tal y como se suele pensar, ¿no es cierto?, el socialismo a partir de esas experiencias, pero de hecho que no solamente es que ahorita no lo vamos a hacer, sino que también no sabemos en qué circunstancias o situaciones nosotros nos encontraremos más adelante y qué medidas serían necesarias implementar y cuáles no. Entonces, y eso demanda también por nuestra parte una preparación importante. Por eso es que de ninguna manera nosotros renunciamos a la formación ideológica, política, a la formación también en la comprensión, ¿no? de lo que es la dinámica del Estado y todo el demás, para poder, sí, presentar en su momento un proyecto realmente consolidado de cómo debería de ser o cómo por lo menos tendría que orientarse una sociedad socialista, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros podemos decir es lo que cualquiera que recoge esta tradición podría decir, ¿no? Es decir, es un estado en donde se supone que se ejerce la dictadura del proletariado. Algo importante es que, bueno, tanto tú lo has expuesto como ya otros divulgadores también del marxismo, a partir de esta investigación de Grover Furth, ¿no? Acerca de la reforma democrática en el caso de Stalin, que es muy similar a lo que pudo haber sucedido también en la comuna de Shanghái, en donde también han habido aportes interesantes, aportes importantes que yo creo que un proyecto socialista en realidad ya debería de considerarlos como parte de ese programa general. El programa general que, bueno, debe conducir, claro está, a la abolición del Estado, al comunismo y todo el demás, ¿no? Pero todo ello sigue siendo, como te digo, factores generales en lo que todos quizás nos podemos reafirmar, pero ya sobre en específico cómo sería en el Perú, por ejemplo, en un país donde hay una gran cantidad de pequeños propietarios, es una cuestión muy importante a evaluar, a discutir.
También en este momento, por lo menos, la población proletaria, obrera, tampoco no es que sea mucha, ¿no? Es sí ya importante, ya tiene una presencia importante. No sabemos cuáles son las dinámicas que va a tomar y también las formas de Estado en las que nos vamos a encontrar, ¿no? Por lo menos ahorita nos encontramos dentro de unos gobiernos que se afirman en el libre mercado. No sabemos hasta dónde, por ejemplo, pueden darse más adelante algunos tipos de gobiernos proteccionistas que se orienten más bien, ¿no? en otras líneas económicas que o bien pueden acercarnos, alejarnos de esta perspectiva socialista. Pero bueno, todo eso entrará como parte ya de un estudio más a detalle y más especializado, ¿no? Nosotros definitivamente consideramos que estamos en ese proceso de comprender mejor las circunstancias. Si ya de por sí consideramos que estamos en proceso de conocer el Perú actual, con mayor razón todavía, si pensamos en una perspectiva, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón todavía tenemos que avanzar mucho más. Pero lo que yo quiero rescatar es que reconocemos esas limitaciones y apuntamos a resolverlas. A diferencia de muchos otros sectores que están conformes, por así decirlo, con sus propias limitaciones, con su propia falta de teoría, con sus propias prácticas, ¿no es cierto?, espontáneas y todo lo demás, como que están, incluso se enorgullecen muchas veces, ¿no? Se enorgullecen de tener esas formas de trabajo, totalmente apartadas de la formación ideológica, política, porque dicen, bueno, nosotros estamos ahí en la práctica, nosotros hacemos cosas y todo lo demás. Y así es como debemos ser nosotros, ¿no? Más o menos como también sucedía en la Rusia de los bolcheviques y los mencheviques, o antes los economistas, ¿no? Que siempre decían, bueno, que estaban con el pueblo, con los trabajadores y todo lo demás, pero bueno, finalmente lo que hacían era rendirse a la espontaneidad. Entonces, también aquí encontramos mucho de eso, y como digo, ¿no? Se sienten satisfechos con eso. Es algo que Lenin también mencionaba, creo, en el que hacer justamente, ¿no? Como creen que esa es una virtud, cuando es todo lo contrario, ¿no? La falta de teoría no, de ninguna manera es una virtud. Pero nosotros reconocemos eso, así que también es una tarea que nos proponemos. Por eso es que, como digo, hay diversos espacios, ¿no? También hay espacios que comparten nuestras posiciones, nuestra línea, que están más abocados, por ejemplo, al tema del desarrollo de la cuestión teórica, ideológica y todo lo demás. Y bueno, ya cada uno cumpliendo también sus tareas, sus funciones en medio de todo este proyecto general. Y ya, Warhol, para ir acabando, ¿no? Te tengo que hacer la siguiente pregunta, porque seguramente después de ver la entrevista, muchos peruanos dirán, pues me interesa, me quiero acercar a ellos, quiero aprender cómo funcionan, cómo trabajan, me quiero organizar, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo pueden entrar a militar los comunistas peruanos a vuestra organización? Que si exigís algo, si no sé, las condiciones que hay, ¿cómo pueden entrar a militar a vuestro comité los comunistas peruanos, o los jóvenes, o los trabajadores peruanos? Bueno, como lo mencioné, en realidad nos tomamos muy en serio este trabajo. Sabemos que, bueno, no queremos ser un espacio, se podría decir, por el que, bueno, muchos pasen, ¿no? Muchos estén de pasada nada más. Si alguien integra el comité, nosotros queremos que sean aquellos que se van a comprometer realmente de lleno con ese proyecto, que tienen conciencia de que esto apunta a un objetivo mayor y que demanda también esfuerzos mayores, que va a demandar también cierto tiempo para que se vean sus frutos, ¿no? El producto de su trabajo. Entonces, en esa medida sí, nosotros tratamos de ser algo más restrictivos en ese sentido. Obviamente, un aspecto importante para nosotros es que sean afines a nuestros puntos de unidad, a nuestra guía ideológica, definitivamente, porque cualquier análisis nosotros decimos lo vamos a resolver bajo la línea ideológica, ¿no? Van a haber discrepancias y todo lo demás, pero no se trata de resolver las discrepancias sobre lo que pensamos, sino sobre lo que dice nuestra guía ideológica. Para muchos podrá ser dogmático, pero por lo menos para nosotros es la garantía de que no nos desviamos. Por lo menos un intento, eso sí. Entonces, que hayan las coincidencias, eso es importante, pero claro, de hecho que esto tiene que ser parte de todo un proceso, ¿no? Por eso los compañeros que se acercan al comité, lo que nosotros hacemos es invitarlos a nuestras actividades, que nos apoyen, para ver ese compromiso, Y yo creo que si una persona está decidida, si comprende y reconoce que un espacio se guía por una línea correcta, entonces no va a vacilar, ¿no? Si tiene que quizás
no integrarse inmediatamente, sino apoyar de distintas maneras, lo va a hacer porque está convencido de que ahí es donde tiene que estar, ¿no? Quienes no lo hacen, entonces demostrará que finalmente tampoco no estaba muy convencido. Así que nosotros queremos integrar el comité, sobre todo con estos compañeros que sí se van a poner el trabajo al hombro, eso sí. De hecho, que siempre vamos a mantener, ¿no es cierto?, los vínculos con los apoyos, con los simpatizantes y todo lo demás. Eso no queremos perderlo de ninguna manera y sería erróneo trabajar de esa manera, ¿no? Sectaria, recalcitrante. Pero sí somos muy honestos, muy sinceros y decir, bueno, el comité, claro, no es un espacio al que todos pueden entrar y bueno, entrar y salir como si nada, ¿no? Sino un espacio que aglutine, en efecto, a quienes, como digo, van a sostener el trabajo, quienes van a reafirmarse en la línea, y será el proceso de lucha el que nos demuestre quiénes se integran y quiénes no se integran, ¿no? En el comité, por lo menos, tal y como hemos nacido, se trata de compañeros que ya veníamos de trabajos anteriores, que ya nos conocíamos, ya sabemos, ¿no es cierto?, se podría decir nuestros derroteros, ¿no? Sabemos cómo nos hemos desempeñado bajo ciertas circunstancias, cuáles han sido nuestros errores, también nuestros aciertos y todo lo demás. Entonces eso nos permite ya entrar en confianza y haber impulsado el comité. De hecho, que ya con lo que estamos creciendo, por ejemplo, están acercándose personas que no conocemos. Incluso algo importante es cuidarse de la infiltración también, ¿no? Es algo también importante. Así que cualquier externo, yo creo que debe comprender eso, debe comprender esas medidas siempre importantes para la seguridad, tanto del contingente como la seguridad ideológica, para que no se infiltren ideas que no corresponden, y que si están convencidos, bueno, en todo caso invocarlos a que perseveren en apoyar al comité. De hecho, ahí nos van a encontrar a nosotros y siempre la apertura es tal, ¿no? No quiere decir que haya una barrera infranqueable ni nada de eso, ¿no? Pero sí, de todas maneras, ciertas medidas para garantizar nuestra seguridad, como digo, en todos esos ámbitos, tanto de la organización como también a nivel ideológico. Pero bueno, pueden asistir a nuestros eventos. Nosotros tenemos el día sábado, por ejemplo, un conversatorio en el local en el SINALBAN, Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación. Vamos a hacer un evento sobre cómo identificar las clases sociales. El marxismo y el análisis de clases es la forma en que hemos titulado el evento. Vamos a hacer también algunas ya bajadas también a los barrios de Lima, aquí a unas semanas más. Algunos compañeros vamos a estar en una provincia del Perú, Ayacucho, para la primera semana de octubre, también aprovechando la presentación del libro y ahí también trabajar algunas cosas. Entonces pueden acercarse. Nuestros eventos son públicos, el comité es una organización pública, se podría decir, ¿no?, legal, actúa en el ámbito abierto, en el país, así que todo lo que hacemos lo publicamos, ¿no? En ese aspecto nosotros no tenemos ningún temor. Estamos dentro de lo permitido, por lo menos dentro de esta democracia, ¿no?, burguesa. Así que pueden acercarse, ahí nos podemos conocer y todo lo demás, y de hecho que, como digo, comprender siempre que el proyecto apunta a objetivos mayores, y si comparten esos objetivos mayores, bueno, persistir, perseverar y trabajar ya finalmente, que sería lo ideal como parte del comité. Bueno, eso es lo que podría decir. Pues la verdad que creo que la gente, al menos es lo que te he dicho antes de que empezáramos a grabar, que después de la entrevista creo que la gente va a conocer realmente el comité, lo que defendéis, lo que perseguís, vuestro análisis, y invito a la gente que si esté interesada precisamente que se acerque a los eventos que ha hecho Waldhorn y lo vea por sus propios ojos. Si alguno tiene algún recelo o lo que fuera, bueno, no está de más nunca acudir, acercarse, preguntar, informarse. O sea, nunca hay, no hay que ser en ese sentido muy, muy avergonzado, ¿no? O sea, a veces hay que acercarse, informarse, aunque después diga, pues no me interesa, pero bueno, por lo menos se va, se informa uno y si le interesa, pues empieza a trabajar teniendo en cuenta las condiciones que él mismo ha mencionado, porque efectivamente que la gente no crea que una organización comunista es como, no sé, un club de golf o no sé, o sea, estas son cosas serias, estamos hablando de lucha de clases, estamos hablando con todo lo que esto acarrea, ¿de acuerdo? Participar en la defensa de la clase trabajadora y más aún viendo todo el historial que tiene estos últimos meses el Perú, ¿no? Y que no es ninguna broma, ¿no? Entonces, bueno, Waldhorn, vamos a dejar aquí la entrevista. Yo también recomiendo enormemente a la gente que adquiera el libro.
de Warhol y lo lea. También que os sigan en las redes sociales. También dejaré en la descripción del vídeo los enlaces de las redes sociales del comité para que uno se pueda informar, pueda leer la declaración que he mencionado antes, por ejemplo, y demás. Y bueno, empiece un poquito también a interesarse, ¿no?, por lo que están haciendo los camaradas en el Perú. No sé si quieres decir algo ya para ir terminando. Te cedo los últimos minutos para ti, para que diga las últimas palabras. Listo, gracias. Bueno, para cerrar nada más, gracias por compartir las redes y todo lo demás. Eso justamente es lo que iba a anunciar. También nos pueden contactar por las redes, claro está. Ahí también podemos tenerlos al tanto de nuestras actividades. Y sobre todo también quienes quieran acercarse, tener en cuenta siempre que es un espacio como cualquier otro que tiene también sus limitaciones, sus problemas. Siempre van a encontrar en un espacio, ¿no es cierto?, quienes quizás en donde hay un mayor avance, fuerzas intermedias, fuerzas que están ya recién avanzando, formándose. Entonces, tampoco no es que vamos a encontrar el comité y bueno, es ya todo está arreglado, ¿no? Eso creo que incluso no existe, no podríamos esperar eso. Pero claro está, la idea es que si nos involucramos en algún momento, nos sumamos al comité, justamente es para aportar en la resolución de esos problemas, ¿no? No para esperar que ya todo esté listo, trabajado, hecho, ¿no?, superado, ¿no? Al contrario, es para poder nosotros contribuir y ser, como se suele decir, ¿no?, el ala izquierda de toda organización, ¿no?, porque finalmente también tiene sus contradicciones y todo lo demás. Bueno, para cerrar, muchas gracias, Oyer, por la oportunidad. Agradecer también a Gerson, que ha mediado para que se pueda llevar a cabo esta entrevista, para difundir los planteamientos del comité. Gerson también es parte justamente del comité. Y bueno, agradecer al público que seguramente nos está viendo. Y bueno, convocar, no solamente aquí en el Perú, sino en todas partes, algo que ha perdido la izquierda, y no solo la izquierda, sino las organizaciones que se llaman marxistas, es este principio de la independencia de clase, que me parece fundamental. Una vez que uno comprende este principio, en realidad no va a caer a la cola de ninguno de estos sectores que trafican constantemente, ¿no?, con los intereses de los trabajadores. Pero bueno, entonces estamos en el mismo camino, esperamos que nuevamente podamos encontrarnos y bueno, contribuir, ¿no? Nuevamente felicitarte por la labor que realizan ustedes, me parece genial. Siempre no nos falta a ninguno de nosotros la oportunidad de recomendar los videos, tanto de tu canal, incluso ahora, bueno, el canal de Gerson también, que tiene su acogida, y todo esto está contribuyendo también a la formación de muchos jóvenes, que es importante que se deje este discurso muy practicista, por lo menos en el Perú, y que empiecen a involucrarse ya con las cuestiones teóricas y que sobre todo comprendan que el marxismo no es buenas intenciones, no es lucha por la justicia en general o porque queramos el bien en general, ¿no? Es una doctrina que tiene ciertos principios y que esos principios y esa rectitud es precisamente la garantía del triunfo, ¿no? Eso es lo que nos ha demostrado por lo menos la experiencia revolucionaria del siglo XX, así que mientras más afirmemos en el marxismo, como dice Lenin, mientras apliquemos con más pureza los principios, tenemos garantizada esa victoria final, pues. Bueno, gracias Oyer, y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado. Sí, muchísimas gracias también a ti por haber acudido. Efectivamente, yo quiero mandar un saludo también a Gerson, que también efectivamente ha mediado y ha hecho posible esta entrevista, así que también mando un saludo a él. A todos los camaradas del comité también, y como no, a todos los camaradas del Perú que nos estén viendo, bueno, y de todo el mundo, pero en especial del Perú. Y nada, camaradas, lo de siempre, si os ha gustado la entrevista, ya sabéis, dejar un like, suscribiros al canal. Recordad que también tenéis en la descripción del vídeo tanto los enlaces de las redes sociales del comité, también tenéis el enlace de PayPal por si queréis ayudarnos, y también los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguiros también en las redes sociales, que nunca viene mal un apoyo para seguir con este trabajo, que realmente, como ha dicho Warhol, es muy importante librar esta lucha política, ideológica, que desgraciadamente es lo que a muchos trabajadores echa para atrás, ¿no? Ese anticomunismo que difunden los medios de comunicación y ciertos influencers y demás, acerca del comunismo, ¿no? O sea, toda esa mentira, toda esa basura, ¿no?, que suelen vertir, ¿no? Y tenemos que limpiarla, ¿no? Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Salud, camaradas.